Más allá de leer, interpretar correctamente lo que leemos es muy importante, especialmente cuando hablamos de la Biblia, de la palabra de Dios. Hoy voy a compartir contigo 3 consejos que te van a ayudar a interpretar de una manera más simple y básica la Biblia correctamente para no tener confusiones o cosas mal interpretadas que nos lleguen a confundir o que lleguemos a asumir cosas que sean incorrectas. Por ello te pido que me acompañes hasta el final del video para conocer estos 3 consejos básicos para interpretar la Biblia correctamente. Dios te bendiga, mi nombre es Miguel Vital. Si es la primera vez que nos sintonizas, te comento que en este canal Carrera de Crecimiento desarrollamos enseñanzas bíblicas especializadas para el avance, crecimiento y desarrollo espiritual de cada creyente. Sin importar si es nuevo en los caminos del Señor o si tiene muchos años en el Evangelio, no importa, aquí todos podemos crecer. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal, en activar la campana de notificaciones para recibir de manera inmediata el aviso cuando hayamos subido un nuevo video y así crezcamos juntos. La mayoría de las herramientas que encontrarás para hacer una correcta interpretación de la Biblia van relacionados a la hermenéutica, la exégesis, la interpretación literaria, los conceptos adicionales que hay y bueno, son muchas cosas que requieren cierto estudio o identificación de qué corresponde cada cosa para lograr interpretar correctamente un texto y eso es muy válido y muy cierto. Pero hoy voy a compartir contigo 3 consejos más simples, más elementales, yo lo diría más prácticos y básicos para que tú puedas encontrar una correcta interpretación de la Biblia de una manera más fácil y que te pueda ayudar entonces a definir todas las cosas sobre las cuales vayas avanzando durante tu lectura bíblica. Como punto número 1, es muy importante que aprendas cómo están distribuidos los libros dentro de la Biblia. Primeramente en el Antiguo Testamento comenzamos con el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Después encontramos 12 libros históricos a partir del libro de Josué en adelante. Después comenzamos y vemos 5 libros poéticos, una forma de poesía en la cual se va escribiendo la palabra de Dios. Después encontramos 5 libros de los profetas mayores y 12 libros de los profetas menores. Como los puedes identificar o simplemente al escuchar estos términos de segmentación en los cuales los encontramos, bueno, en el Pentateuco encuentras lo primero, el origen, la creación, los primeros habitantes, la forma en la cual se fue desarrollando los primeros años de la existencia del hombre y encuentras hasta llegar a un punto donde se da la ley de Dios, la ley a Moisés y cómo el pueblo la recibe. Después los libros históricos, después de Deuteronomio viene Josué y comienza una serie de libros, 12 en total, y por su propio nombre lo dice históricos, habla acerca de toda la historia de cómo entraron a la tierra prometida, cómo conquistaron, los tropiezos que tuvieron, los éxitos que tuvieron, todo lo que se fue desarrollando en ese lapso de tiempo de la historia, las guerras que tuvieron, las adversidades, y encontramos y aprendemos muchos principios de cómo vencer y conquistar y avanzar, cómo se fueron dando los reyes, cómo se fueron dando las siguientes generaciones, pues todo lo relacionado a la historia. Después encontramos a partir del libro de Job los libros poéticos, 5 libros poéticos donde la manera de enseñar la Biblia es a forma de poesía. Lo más conocido es el libro de los Salmos, que son cantos en cómo se va desarrollando una enseñanza, una frase, un fragmento de la palabra de Dios, pero a forma de canto. Los proverbios, que son como comparaciones contrastantes en las cuales aprende uno principios de vida que te ayudan mucho, pero todo es de una forma poética. Después encontramos los proféticos, los profetas mayores y los profetas menores, que todo va relacionado a cosas que anticipan del futuro, que hablan de cosas que van a suceder, donde en ese tiempo donde fueron escritos no habían sucedido. Entonces ya con esto tú puedes ubicarte un poco mejor. Quieres aprender un poco de historia, bueno, vas a los libros históricos. Quieres aprender un poco acerca de los principios del inicio y de la creación, bueno, vas al Pentateuco. Quieres aprender un poco acerca de la forma poética en la cual se desarrolló, pues vas a los libros poéticos. O los proféticos, que hablan acerca de cosas venideras, cosas que sucedieron, que pasaron y cómo profetizaron ciertas cosas, algunas de ellas ya con cumplimiento al tiempo de hoy, otras con pendiente de cumplirse o por cumplirse, pero podemos encontrarlo de una mejor manera. Entonces cuando tú los puedes tener identificados de esa manera, es más fácil encontrarlo, ¿verdad? Éxodo significa salida, la salida cuando salieron de Egipto, lo que pasó cuando entraron al desierto, cuando recibieron la ley, los años que estuvieron en el desierto.
aciertos, los tropiezos, las faltas, las cosas buenas, la nube que lo seguía, la antorcha de fuego, el utensilio, el mobiliario del templo, cómo se hacía así. Bueno, tú vas entendiendo mejor todas las cosas, cómo se desarrollan, y esta es una de las maneras de poder interpretar mejor, es decir, ubicarte en el tiempo de la historia donde estás y entonces identificar cada suceso en un orden secuencial donde tiene mucho sentido según lo que estés leyendo o en lo cual quieras aprender. Como punto número 2 es conocer los tiempos, y para mí este es el principal, el más elemental y el que no podemos desconocer, porque esto nos saca o nos evita muchos errores de interpretación. Y conocer los tiempos, hablo acerca de dispensaciones. Quizás has escuchado ese término por ahí, quizás no lo habías escuchado, pero son diferentes tiempos en los cuales se va desarrollando desde el inicio de la creación hasta el tiempo actual en el cual nos encontramos, como en diferentes tiempos había diferentes reglas para las personas que vivían en ese tiempo o en ese lapso de tiempo, y como hoy hay reglas diferentes que anteriormente no existían, o anteriormente existían reglas diferentes en las cuales hoy no existen. Y eso es muy importante saber, porque esto nos ayuda a entender mejor de que no hay contradicciones en la Biblia, sino que había ciertas reglas para cierto tiempo donde ciertos personajes bíblicos vivieron, y hay reglas que fueron cambiadas, que fueron modificadas o simplemente que ya no están a la actualidad. Y esto es muy importante para entender muchas cuestiones de por qué en otro tiempo se permitían ciertas cosas que quizá hoy no, o viceversa. Y eso es muy importante para la interpretación. Son dispensaciones, 7 dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia, milenio. Y todas las dispensaciones tienen un tiempo específico en el cual se dieron ciertos elementos para las personas que vivían en ese tiempo, y que al brincar de tiempo, de dispensación o de era, ya no correspondía a los mismos principios de ley o principios, o como yo lo puedo decir de alguna manera, las reglas de juego. Entonces esto es muy importante aprenderlo, porque así podemos identificar cosas, y te quiero poner un ejemplo para que sea un poquito más claro en aquello que te estoy pretendiendo decir y transmitir. Por ejemplo, en un principio, en el tiempo donde vivía Abraham, y Abraham estaba casado con su media hermana Sara, y era su media hermana de sangre. Y hoy, al tiempo de hoy, la Biblia dice que no podemos casarnos ni unirnos ni con hermano, ni con hermana, con primo, ni con familiar alguno, pero anteriormente sí era posible. ¿Y por qué se podía casar con un familiar cercano, es decir, su media hermana, y por qué hoy no es permitido eso? ¿A partir de cuándo ya no es permitido eso? Porque se registra en la Biblia más adelante, después de que vivió Abraham y Sara, cuando ya se da la ley a Moisés, donde no se permite ese tipo de relaciones. Entonces no es que la Biblia se contradiga, porque hoy no es permitido pero antes sí, entonces tiene una contradicción. Pero si tú entiendes que el tiempo en el cual vivió Abraham sí era permitido, y el tiempo en el cual vivimos hoy nosotros no es permitido, entonces encuentras que realmente no hay una contradicción, sino que antes sí se podía y hoy no se puede. Como al principio los primeros habitantes no les era permitido comer carne, hasta la tercera dispensación después se les permitió comer carne. Los primeros fueron prácticamente vegetarianos, eran personas que comían fruta, semilla de la tierra, pero no podían comer en ese momento carne hasta un tiempo después. Entonces, cuando aprendemos a partir de qué tiempo y qué momento fue eso permitido, nos damos una idea de que no estaban mal o que estaban viviendo una vida diferente, sino que no era permitido en algún otro tiempo hacerlo, pero hoy sí lo es. O por ejemplo, cuando se habla de que las personas podrían aplicar lo que era la pena capital. Si te hacían algo, una persona, tú podías vengarte o regresarle el daño a la persona de la misma manera en la cual te fue dado a ti. Y hoy no es posible hacer eso. De hecho, nuestro propio Señor Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, y ese es un cambio de ley, es un cambio de principio. Ya no vas a regresar lo mismo como estaba escrito antes, sino que a partir de hoy responderás de esta manera, y ya habla un principio diferente. Y esos son cambios de ley donde, si nosotros nos ubicamos cómo se hace, entonces podemos tener una claridad.
Otro principio muy común y muy mencionado en esto son, por ejemplo, las mujeres que tuvo Salomón, tantas mujeres concubinas en ese momento, y cómo es que no era pecado y por qué hoy sí lo es, y por qué antes sí se permitía y hoy no, o por qué hay esa contradicción. Pero no es que haya una contradicción, sino que los tiempos y lo permitido en otros momentos era diferente y está registrado en la misma Biblia. Y bueno, son muchísimos elementos los que podemos mencionar en relación a esto, pero para eso hemos hecho un mini curso gratuito acerca de las dispensaciones para explicar de manera más clara dónde comienza una, qué cosas eran permitidas en esta dispensación, dónde termina, qué cosas cambian al brinco del siguiente tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podrás aprender de una mejor manera y basarlo y usarlo para tu interpretación bíblica. Termino con este ejemplo, en este segundo punto en el cual nos encontramos. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, que no fue bautizado, sin embargo fue perdonado y llegó a estar en la presencia de Dios, pues así le dijo el Señor estando crucificado junto a él. Y a raíz de esto muchas personas consideran que el bautismo ya no es importante porque este personaje bíblico, este ladrón, fue salvo. Sin embargo, Jesús todavía no había dado la gran comisión, pues esta fue dada una vez que resucitó. Mandó que se fuera y se predicara el evangelio a toda criatura y que se bautizara. Entonces hay una contradicción ahí, o a veces hay una discusión muy grande acerca de si es importante el bautismo el día de hoy o si no lo es, porque el ladrón no fue bautizado, pero Jesús todavía no había dado lo que hoy conocemos como la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar la palabra y bautizar a toda criatura. Y entonces es donde hay una discusión doctrinal bíblica por la medida de los tiempos, donde a veces se brinca uno una dispensación y quiere aplicar lo de otra dispensación a la que nos encontramos el día de hoy, y entonces es donde se crea mucha polémica y mucha variedad de cosas. Es por eso muy importante que aprendamos esos tiempos para poder dar una correcta interpretación bíblica. Y como tercer punto y consejo, es muy importante saber para quién está escrita cierta carta o cierto libro, para quién va dirigido. Y esto también es muy importante que conozcas. Una Biblia de estudio te puede ayudar, porque siempre en las Biblias de estudio al principio de cada libro o carta viene especificado el año en el cual se escribió, quién lo escribió, para quién va dirigida y el concepto integral o principal de contenido que viene sobre ese libro o esa carta. Pero eso también es muy importante porque tú vas a aprender para quién está escrito ese libro o esa carta. Y te doy este ejemplo. En los evangelios, bueno, viene la vida de Jesucristo desde su nacimiento hasta prácticamente su resurrección. Pero después de los evangelios nos viene el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles tú vas a encontrar todos los hechos, justamente como su nombre lo dice, o sea, todo lo que ellos aplicaron por obra. Entre tanto, Jesucristo ya no estaba físicamente con ellos. Es decir, en los evangelios los apóstoles fueron discípulos, eran hombres que estaban aprendiendo, pero en el libro de los Hechos pusieron por obra o práctica todo aquello que aprendieron. Entre tanto, el Señor estuvo con ellos, y ahí es donde van y predican, van y bautizan, se establecen y se levantan iglesias en diferentes ciudades. Y después del libro de los Hechos, así como lo tenemos en ese orden puestos en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, después vienen las cartas escritas a las iglesias. Y esto es muy importante que aprendas, que después del libro de los Hechos, a partir del libro de Romanos en adelante, son cartas escritas a iglesias y pastores, y son cartas escritas a gente ya convertida, gente ya salva, gente ya arrepentida, gente ya bautizada. Entonces no es lo mismo que haya una interpretación de un inconverso, de una persona no creyente, que abra su Biblia y lea en ese momento una carta que fue escrita justamente para creyentes ya, para gente ya arrepentida, para gente ya bautizada, y que quiera darle una aplicación a su vida. Pues es algo incorrecto, porque todavía no ha pasado él ese proceso para realmente ser parte de la iglesia o ser parte de los creyentes. Por eso es muy importante que aprendamos para quién está escrita la carta, a quién va dirigida, y entonces realmente tomar de ahí la porción que nos corresponde hacer. Tú, tomando en cuenta estos 3 consejos, te va a ayudar mucho para que logres interpretar correctamente la Biblia y logres tener más bases, a pesar de las que ya vienen de por sí dadas, para que puedas tener una correcta interpretación y no estemos interpretando mal los textos.
Si este video te ha edificado, te invito a que le des un like y a que lo compartas. Cada vez que lo haces, este video llega a muchas más personas a través de este medio. Además, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo para recibir más material que fomenta el crecimiento espiritual de Carrera de Crecimiento. También, si no has activado la campana de notificaciones, hazlo. Es muy importante para que te llegue la notificación y te des cuenta cuando subimos un nuevo video. Que Dios te bendiga, que la pases muy bien. Nos vemos en nuestro siguiente video y recuerda, crezcamos juntos.